¿Qué tal, mis amados hermanos? Les saludo nuevamente en este inicio de semana. Damos gracias a Dios porque Él nos concede nuevamente la oportunidad de continuar con reflexiones, con crecimiento espiritual a través de la palabra de nuestro Dios, que nos ayuda pues para entender cada día acerca de su palabra lo que leemos. Y ahora vamos a continuar, hermanos, de esta manera con videos durante la semana para poder reflexionar lo que hemos estado leyendo con respecto al plan de lectura bíblica. Y vamos a, hermanos, tener un tiempo para orar, sea nuestro Dios quien nos dirija, sea Él quien nos pueda iluminar con su Santo Espíritu en nuestro entendimiento. Así que le pido que me acompañe a Dios en oración. Por favor, amado hermano. Soberano Señor, Jehová de los ejércitos, Padre eterno, te agradecemos, Señor, tu bondad. Te agradecemos tu gracia, Señor, mostrada en Jesucristo, por quien, Señor, nos das la oportunidad de acercarnos a ese trono de tu gracia. Señor, entender tu palabra, Señor, también y poderlo hacer con tu sabiduría, con tu dirección. Te rogamos en el nombre de Jesús, pues que ahora que tenemos esta oportunidad para escudriñar tu palabra, Señor, descubrir cosas nuevas que son de bendición y de edificación para nuestra vida, tú ilumines nuestro entendimiento, abra nuestros corazones, los prepares como buena tierra, y que la palabra que recibamos cada día, Señor, siendo palabra tuya, pueda prosperar en cada corazón nuestro, de manera que podamos dar fruto y que ese fruto permanezca para tu gloria y para tu honra. Permítenos entender, Señor, hoy tu palabra, abrazarla, Señor, y ponerla por obra. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues bien, amados hermanos, quiero antes de comenzar con esta breve reflexión, el poder recordar lo que hemos leído en este día. Me voy a centrar y enfocar en la parte del Antiguo Testamento, en el libro de los jueces. Durante la semana quizás usted habrá escuchado las reflexiones tanto de Semana Santa y también quizás usted acompañó sus devocionales también con el plan de lectura bíblica y podrá haberse dado cuenta que se comenzó a hablar con el libro de los jueces. Y en esta hora vamos a centrarnos en el capítulo 6, algunos versículos de este capítulo 6 del libro de los jueces, pero a manera de contexto y de resumen, amados hermanos, voy a compartirles los versículos 11 al versículo 13. Y dice la palabra de Dios de esta manera en la escritura: Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abisierrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas y que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mis amados hermanos, hablar de los jueces es hablar de un tiempo muy especial. Antes de la monarquía, recordemos, el pueblo no tenía pues rey. Era un periodo donde a partir de este libro de los jueces, después de este libro se establece la monarquía, es decir, cuando comienzan a buscar un rey para el pueblo de Israel. Durante los primeros capítulos podemos ver, hermanos, entonces todo el desarrollo de la conducta de este pueblo de Israel, en contraste también la misericordia y la fidelidad de nuestro Dios para con este pueblo. En este capítulo 6, pues, hermanos, en el contexto, la escritura está narrando, pues, y recordando cómo los hijos de Israel, desde el versículo 1, habían hecho lo malo también, continuaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios, y cómo Él los había entregado en mano de Madián, de los madianitas, ¿verdad? Precisamente por 7 años y por la conducta que ellos estaban realizando, porque no estaban haciendo lo bueno, sino lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Ahora, en ese tiempo aparece un hombre llamado Gedeón, quien veremos más adelante cómo fue uno de los grandes jueces. Incluso esta parte de este servicio, de este ministerio de Gedeón como juez,
se dice que fue uno de los más grandes jueces, porque esto se demuestra a través de varios hechos. Por ejemplo, yo le voy a mencionar algunos, como 4 o 5 hechos que demuestran que Gedeón fue uno de los mejores jueces en comparación con los anteriores. Recordemos que en los primeros capítulos también el pueblo de Israel estaba haciendo lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregaba en manos como una advertencia para que hubiera arrepentimiento. Y cuando sentían esa opresión, cuando sentían esta situación, ellos clamaban pues por un juez. El Señor les concedía esa petición. Sin embargo, al morir este juez, el pueblo de Israel, los hijos de Israel, volvían a hacer lo malo ante los ojos del Señor. El Señor los entregaba también por su conducta, y clamaban por un juez. Y era un ciclo de esta manera, que cada vez que moría un juez, el pueblo hacía lo malo ante los ojos del Señor. Amados hermanos, en el caso de Gedeón, como decíamos, fue un hombre, uno de los mejores jueces dentro del libro este libro de los jueces. Y primero porque su historia es la más larga dentro del libro. Ese es el primer punto, lo que se demuestra que el por qué Gedeón fue uno de los mejores jueces. El libro le da más atención de manera más detallada y más larga a él que a los demás jueces anteriores, como fue el caso de Otoniel, de otros jueces más anteriores. Pero también el Señor está más visiblemente en la vida y en la historia, de manera más activo, visiblemente en la historia de Gedeón como juez, que en cualquiera de los otros también. En comparación con los otros jueces, amados hermanos, a Gedeón es a quien el único que se le aparece el ángel del Señor, y no a los otros. También por eso es una bendición de que Gedeón pues se le considere como uno de los mejores jueces. Más adelante Isaías va a recordar que esta derrota de Madián, de los madianitas, por parte de Dios a través de Gedeón. Y hermanos, no solamente va a recordar la derrota, sino lo va a recordar como una victoria significativa, en este caso con los hijos de Israel, derrotando a los madianitas por Gedeón, a través del poder de nuestro Dios. El pueblo procuraba también hacerle rey, y de hecho Gedeón vivió como rey. Sin embargo, hermanos, a pesar de todo lo que hemos ya compartido hasta el día de hoy, hasta este momento, también Gedeón tuvo sus conflictos. Más adelante en el capítulo 8 lo veremos en otra reflexión más, cómo él mismo pues tuvo esos conflictos, y después hace una elaboración de un efod, y algo que pues no estaba de alguna manera conforme a la palabra de nuestro Dios, y él es quien falla en este sentido. Sin embargo, tanto en su grandeza como en su debilidad, amados hermanos, Gedeón está señalando, y el libro va a señalar la necesidad que el pueblo de Israel, que los hijos de Israel, tiene acerca de un libertador, de un mejor libertador, un rey que verdaderamente pueda guardar el pacto. Y esto apunta y señala hacia la persona de Jesucristo. Ahora, hermanos, en el contexto, versículo 2, vemos un énfasis en esta parte a los detalles de esta opresión de los madianitas. Y podemos ver en este versículo 2, les voy a leer en la parte de la escritura, que dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Es decir, por la opresión, el pueblo de Israel fue a esconderse. Los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de esa opresión. Lo podemos ver en el versículo 7, que dice: cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, dice la palabra de nuestro Dios. La escritura, hermanos, no menciona pues el nombre de este profeta. Fue un profeta anónimo. Y los profetas constantemente, amados hermanos, recuerdan al pueblo sus obligaciones con el pacto,
en este caso, el pacto de que Dios había realizado, ¿verdad? Es lo que va a estar el profeta cada vez recordando, anunciando las obligaciones del pueblo de Israel para con el pacto. Y estas palabras de este profeta, amados hermanos, son idénticas, son prácticamente idénticas a las que se mencionan por parte del ángel del Señor en el capítulo 2, versículos 1 al 3, y se los voy a leer ahora en la versión Biblia de las Américas, y dice así. Fíjese bien lo que dice la escritura de esta manera, de el capítulo 2 del libro de los jueces, en el versículos 1 al 3, hermanos. Vamos a leer en la versión Biblia de las Américas, Jueces, capítulo 2, y vamos a tener este tiempo para poder leer esta parte de la escritura, mis amados hermanos. Un segundo, vamos a buscar esta parte de Jueces, del 2, capítulo 2, versículo 1 al 3, y dice la palabra de Dios así. Y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim, y dijo: yo os saqué de Egipto, y os conduje a la tierra de que había prometido a vuestros padres, y dije: jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. Y en cuanto vosotros no haréis pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribaréis, pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho?, dice la palabra de nuestro Dios. Por lo cual también no los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado, y sus dioses serán lazo para vosotros. Eso es lo que dice. Entonces, si nos fijamos en los primeros versículos, el 1 y el 2, podemos ver cómo estas palabras que expresa el versículo 8 coinciden. Dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Dice la palabra de nuestro Dios, amados hermanos. De manera entonces que podemos recordar una palabra, amados hermanos, dentro de la teología cristiana, dentro de la teología bíblica, que incluso nuestro mismo Señor Jesucristo hace una advertencia de que tendrá que pasar y acontecer este suceso antes de su venida. De hecho, será como una señal antes de la llegada, y me estoy refiriendo a la apostasía. La apostasía, amados hermanos, tiene que ver con la negación de la fe. Tiene que ver con la parte quizás también de dudar de lo que creemos. Tiene que ver con la parte de negar, pues de alguna manera, tanto inconsciente como conscientemente, y negamos la fe, caemos en la apostasía, o quienes caen en la apostasía lo hacen porque hay duda o porque hay desilusión, ¿verdad? Y no solamente es la negación de la fe, sino que se renuncia a lo que se cree, se abandona, se aparta. Hoy en día, la semana pasada, estuvimos recordando el principio del fin del ministerio de Jesús en la tierra, la Semana Santa, y muchos, a Dios gracias damos, porque muchos se acudieron a los devocionales, a los cultos en sus iglesias, pero muchos otros, amados hermanos, se apartaron, se alejaron, buscando su propio deleite, su propio beneficio, de manera que salen a las playas, salen a los paseos, y no digo que sea malo salir en familia, pero como en alguna ocasión compartía, no hay mejor actividad familiar y en familia, hermanos, que permanecer en comunión con Dios. Y no que permanezcamos encerrados en la iglesia o en la casa haciendo devocionales, pero hermanos, lo primero es nuestro Dios, la comunión. Eso va a fortalecer nuestra fe, va a fortalecer nuestro crecimiento espiritual. Pero cuando ponemos las cosas seculares, las cosas que no es tan provechosa para la vida espiritual, las ponemos en primer lugar antes que Dios, entonces restamos el lugar que le corresponde a nuestro Dios en la vida espiritual de cada uno de nosotros, y entonces eso es también hacer lo malo ante los ojos de nuestro Dios, porque no estamos disponiendo nuestro corazón para crecer
en conocimiento, en gracia y permanecer en una plena comunión con nuestro Dios. Y, amados hermanos, hacemos esto porque no recordamos las promesas. En este tema y en breve reflexión, lo que yo quiero compartirles es el porqué de las aflicciones, el porqué de mis aflicciones en este tiempo. Y hermanos, cuando vemos esta parte de que en Israel la apostasía religiosa está vinculada pues al olvido de los actos de salvación de Dios y de su ley, también cuando hacemos esto nos olvidamos de lo que Dios ya ha hecho, nos olvidamos de lo que Jesús, por eso vamos a ir detallando y dando respuesta a este porqué de las aflicciones. Y hermanos, a veces no nos acordamos de que Dios es soberano, como decíamos en la semana, de la soberanía absoluta de Dios. Y Dios nos pide que guardemos el pacto, que permanezcamos en comunión con Dios. Y recordar estas acciones de lo que Dios ya ha hecho en la vida de sus hijos, la salvación a través de Jesucristo y su revelación de cómo Él se dio a conocer, no solamente en la palabra escrita, sino en la palabra encarnada como Jesús Salvador. Entonces, hermanos, esto es la primera parte de guardar el pacto. Solamente es la primera parte, el recordar lo que Dios ya ha hecho, el recordar la salvación de Dios y su revelación hacia los hombres, es solamente la primera parte de guardar el pacto. Es decir, es solamente el comienzo. Decíamos pues de este hombre Gedeón que también tuvo sus conflictos y sus debilidades. Y este llamado de Gedeón, hermanos, cabe señalar que es similar al de Moisés. Él hace la pregunta fundamental para el mensaje de todo el libro de los jueces, porque el mensaje del libro de los jueces, de alguna manera, se va a resumir en la necesidad de que el pueblo requiere un libertador que pueda verdaderamente guardar el pacto. Pero Gedeón, dentro de sus conflictos y debilidades, en medio de la búsqueda de su fe, lo hace y empieza con señales, con demanda de señales. Cuando nos encontramos en la adversidad, en las aflicciones, en medio de ellas, amados hermanos, es común pedir señales, adelantar la respuesta a las oraciones, decirle a Dios que nos dé alguna señal de lo que nos va a responder. Y el mensaje de los jueces, hermanos, se va a centrar y se va a enfocar pues en esa necesidad de un libertador que verdaderamente guarde el pacto. Esta pregunta, ¿por qué?, está muy presente de manera fundamental en este libro de los jueces. De manera que aquí, esta parte, cuando Gedeón pregunta, ¿verdad?, ¿por qué nos ha acontecido todo esto?, el ángel del Señor no responde esto, porque el profeta ya lo había respondido anteriormente, mis amados hermanos. Si podemos ver los versículos 8 en adelante, quizás si buscamos una respuesta podemos encontrar varias opciones. Primeramente, puede que la respuesta sea que recordemos que Dios fue quien sacó al pueblo de Israel, quien es quien liberta, ¿verdad?, de servidumbre, de la esclavitud. Quizás esto puede verse en el versículo 8. En el versículo 9 podemos quizás encontrar la opción de esta respuesta al por qué, diciendo que Él nos ha libertado de la opresión y que Él ha dado ya la tierra. La promesa está cumplida. Pero también en el versículo 10, amados hermanos, cuando Jesús dice, y os decía, y os dije, yo soy el Señor, no teman. La respuesta muy probablemente, mis amados hermanos, al por qué, es decir, pero ustedes no han obedecido a mi voz. Todo esto considerando pues lo anterior, hermanos, de lo que ya Dios ha hecho, lo anterior de lo que, como Dios ha librado, como Dios ha concedido, pero, amados hermanos, nuestro oído no estaba atento a la voz de Dios, quizás escuchando otras voces, pero no la voz de nuestro Dios. El texto en hebreo, mis amados hermanos, va a identificar a este ángel del Señor como el mismo Señor del pacto, es decir, apunta a Jesucristo como Salvador. Sería pues este varón, este Salvador, este Dios mismo, no escatimando y entregando su vida por nosotros, como lo vimos apenas en la semana, quien sería este varón
el mismo Señor del pacto, quien verdaderamente guardaría ese pacto de manera fiel. Amados hermanos, nosotros hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. En aquel tiempo de los jueces no había de alguna manera control, no había monarquía. Era un tiempo donde la gente, el pueblo de Israel, hacía lo que bien le parecía cada vez que moría un juez, clamaba a Dios cuando se encontraba en opresión, y Dios le concedía mostrando su misericordia y su fidelidad. Oye, hermanos, tenemos que recordar no solamente lo que Dios hizo ya con el pueblo de Israel en Egipto, no solamente cómo Dios concedió y mostró su misericordia y fidelidad en este libro de los jueces, y en especial con este hombre Gedeón, sino también, mis amados hermanos, tenemos que recordar que hoy tenemos un rey, que hoy Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo como ese rey que verdaderamente guarda el pacto, mostrando fidelidad, misericordia, amor inagotable y sobre todo soberanía en todo lo que acontece. Mis amados hermanos, hoy quizás usted se pueda preguntar, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué le está aconteciendo lo que está viviendo en su vida? Pero, amados hermanos, si de en medio de las aflicciones, como decíamos en la semana, en medio del dolor y sufrimiento, nosotros recordamos que Dios es soberano y recordamos que Dios es quien hace que entendamos que estas cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios y que verdaderamente hay un propósito, entonces, hermanos, vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros, que el propósito de Dios es mucho mejor que lo que podamos planear nosotros. Así que, mis amados hermanos, hoy estemos atentos a la voz de Dios. Quiero terminar con esto porque esto va a servirnos, amados hermanos, para poder crecer y fortalecernos en la fe y dar respuesta a esta pregunta del porqué de mis debilidades. Ciertamente en la Escritura y en el Nuevo Testamento se va a mencionar de que las cosas no suceden quizás por el pecado, pero también, amados hermanos, dentro de la soberanía de Dios, Dios nos permite experimentar un encuentro personal con Dios y a través, a veces, de un encuentro que pueda requerir quizás dolor, quizás entrega de un mismo corazón que necesite una renovación. Por eso, amados hermanos, hoy quiero compartirles que desde el capítulo 3 de Hebreos se muestra pues la fidelidad de Dios. A través de Moisés, como siervo, dice la Escritura que fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Pero el versículo 8 de este capítulo 3, el versículo 6 de este capítulo 3, también está diciendo que, pero Cristo como hijo, sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Eso es lo que tenemos que mantenernos firmes y en qué gloriarnos. El Espíritu Santo dice así: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mis amados hermanos, el versículo 12 escribe el autor de Hebreos y dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Apenas el día de ayer celebramos la resurrección y decíamos que Dios todo lo convierte, mis amados hermanos, todo lo malo que podamos percibir, Él lo convierte y lo encamina para bien. La muerte en la etapa trágica, Él la convierte de una etapa final a una etapa inicial hacia una nueva vida. Mis amados hermanos, lo vamos a entender nosotros. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, el versículo 16 de este capítulo 3 pregunta: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por medio de Moisés y con quienes estuvo disgustado 40 años? Y continúa la Escritura diciendo toda esta parte, mis amados hermanos. Pero ahora, en el capítulo 4, hay una advertencia y le quiero dejar con esto. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos, dice la palabra, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mis amados hermanos, y aquí dice: pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo
Por tanto, juren mi ira, no entrarán en mi reposo. Mis amados hermanos, el texto en el capítulo 4 y versículo 7 dice nuevamente: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, como dijera este autor y esta palabra, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amados hermanos, esta es la reflexión hasta este día, esperando que sea de bendición. Hemos de recordar que tenemos que poner atención, sensibilidad en nuestro oído a la voz de Dios. Mis amados hermanos, las cosas que nos acontecen tienen un propósito. Y ciertamente a Jesús se le preguntaron los discípulos en aquella ocasión: Señor, ¿por qué este hombre ciego, refiriéndose a Bartimeo, por qué está así? ¿Quiénes pecaron, sus padres o él, para que él naciera de esta manera? Y Jesús respondió: no pecaron sus padres ni de él, sino está así. Estas cosas suceden para que Dios sea glorificado a través de este hombre que está en este sentido. Y es cuando sucede después, cuando Dios le devuelve la vista a este hombre. Dios en Jesús también devuelve la vida a Lázaro. Dios en Jesús, mis amados hermanos, también triunfa sobre la muerte y lo hace como una etapa para que no solamente Él se muestre como el victorioso, sino que también cada uno de nosotros como hijos de Dios creamos que Él es y que Él existe y que Él es real. Y por esa muerte, usted y yo, los hijos de Dios, resucitaremos a una vida eterna. Así que, mis amados hermanos, hoy el porqué de las cosas, el porqué de sus debilidades es un propósito, y es para que usted crezca en fe. Recuerde lo que Dios ya ha hecho, recuerde que Dios es soberano, recuerde que también Dios puede cambiar, por más oscuro que se vea, las tinieblas en luz. De hecho, Él es la luz del mundo. Por más dolor que pueda sentirse, Dios puede cambiar ese dolor en alegría. Por más enfermedad o diagnóstico desalentador haya recibido, como dijera en un principio y en Juan 11, la enfermedad no es para muerte, sino para que Dios y el Hijo del Hombre sea glorificado a través de ella. Así que, mis amados hermanos, Dios es nuestra esperanza en Jesucristo. El porqué de las cosas es porque Dios puede cambiarlo todo y para que su gloria se manifieste a través de ella. Así que, hermana y hermano, por favor, estemos atentos a su voz. No endurezcamos nuestros corazones. Hoy es un tiempo para poder comenzar en este inicio de semana a permanecer en una plena comunión con Dios. Le dejo con esta reflexión y que la gracia y la paz de Jesucristo esté con usted y con su familia, y dispongamos nuestro corazón para permanecer día con día, nuestro corazón dispuesto a ser renovado a través del estudio, de la meditación de la palabra, de estas disciplinas espirituales que estamos llevando, y la gloria de Dios pueda ser manifestada en nuestra vida, y eso compartirlo con quien lo necesita. Un fuerte abrazo a todos mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Primeramente Dios, mañana nos vemos en otra reflexión. Hasta luego, amados hermanos.